Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Robert Enright es un profesor de la Universidad de Wisconsin que fundó el International Forgiveness Institute, el Instituto Internacional del Perdón. Por años, el doctor Enright se ha dedicado a estudiar la relación que existe entre el perdón y la salud humana. Él afirma que quien no perdona no puede disfrutar de buena salud, ni puede ser feliz. Este profesor ha señalado que por el bien de la sociedad, la educación de niños y jóvenes debería incluir lecciones sobre cómo perdonar a quienes nos ofenden. Hace años, el doctor Enright realizó un experimento que lo hizo famoso y lo convirtió en un invitado especial en distintos programas de televisión. Este fue su experimento. El doctor Enright estaba a cargo de 20 estudiantes que tomaban cursos para un doctorado en psicología. En una de sus clases le pidió a estos estudiantes que al día siguiente cada uno trajera una bolsa con 5 libras de papas de tamaño mediano y otra bolsa vacía que se pudieran colgar del cuello sin ningún riesgo, con una cinta fuerte pero cómoda. Les explicó que en el transcurso del día, si alguno se sentía ofendido por otra persona y no podía perdonarla, entonces debía sacar una papa de sus 5 libras, marcarla con el nombre del ofensor y meterla en la bolsa que llevaban en el cuello. Obviamente, al concluir la jornada, los estudiantes terminaron, unos con más, otros con menos papas bajo su cuello. Pero tenían que cargar
esa bolsa con papas en todo momento y en todo lugar por una semana. Una semana. Debían dormir y levantarse con ella, bañarse, comer y hacer ejercicio con ella, conducir el carro, estudiar, ir de compras con esa bolsa colgando del cuello. Desde luego, la incomodidad y el cansancio se hicieron evidentes. Además, algunas papas comenzaron a descomponerse y a soltar un líquido maloliente y repugnante. Así los estudiantes entendieron que esto es exactamente lo que ocurre cuando rehusamos perdonar y nos amarramos a las ofensas recibidas. A toda hora y en todas partes cargamos el peso emocional del rencor y ese odio se descompone en nuestro interior y nos llena la vida de oscuridad y resentimiento. Una persona razonable no va a cargar en su cuello una bolsa de papas podridas. ¿Por qué entonces? ¿Por qué hay quienes cargan por años sin fin el peso del odio, el rencor y el deseo de venganza contra quienes los han ofendido? ¿Por qué? ¿Por qué? Quizá porque no saben qué hacer para perdonar, para zafarse de esos sentimientos tóxicos que nos causan las ofensas ajenas. Por nuestro propio bien, por nuestro propio bien, tenemos que aprender a perdonar. Perdonar hasta 70 veces 7. Siempre. Este es el mensaje del Evangelio. La palabra perdón es una palabra formada por otras dos palabras. La preposición per, que significa muy grande, máximo, y el sustantivo don, que quiere decir regalo, obsequio.
Literalmente, perdón significa un regalo muy grande, un obsequio máximo. ¿Y qué es lo que se regala? ¿Qué es lo que se obsequia? Esto, la decisión de no pagar mal con mal, de no vengarse, de no castigar al que nos ofende. El perdón es un gran regalo, un enorme obsequio que dan los seres nobles y generosos, los semejantes a Dios. Muchos estudios han probado que perdonar es bueno para el cerebro, el corazón, la presión arterial, que es bueno para mantener un estado de ánimo equilibrado y estable. Pero antes de que se descubrieran las ventajas médicas y psicológicas del perdón, los cristianos recibimos de Jesús el mandato de perdonar por razones espirituales. Por razones espirituales. Perdonar es saludable para el cuerpo y para la mente, sí, pero nosotros perdonamos porque tenemos que imitar a Dios. Él no nos cobra lo que le debemos. Él no se venga por nuestras ofensas. Él no lleva cuenta de nuestros delitos. Él nos perdona sin límites. Entonces, los que recibimos perdón tenemos que dar. El que ha sido perdonado debe perdonar. Esta fue la transgresión del hombre del Evangelio. Su Señor le borró una cuenta enorme. Tuvo compasión de él. En cambio, él no tuvo compasión de un compañero que le pidió darle más tiempo para pagarle una deuda menor. Este hombre no aprendió la lección de misericordia que le enseñó su rey, y por eso recibió juicio, una pena rigurosa. Y atención, Jesús nos advierte que lo mismo hará el Padre Celestial con nosotros si no perdonamos de corazón a nuestros semejantes. Pero,
¿Qué hay que hacer para perdonar de corazón? ¿Qué pasos debemos seguir? ¿Qué pasos? 1. Imitar a Dios. Imitar a Dios. Dios nos perdona porque es noble y generoso, no porque nosotros merezcamos su perdón. Sea noble y generoso como Dios. Es cierto que perdonar es más fácil cuando quien nos ofende se disculpa y trata de reparar el daño cometido. Pero, por la salud de su alma, perdone, aunque no le pidan perdón. Perdone, aunque no haya reparación. 2. El perdón no desplaza a la justicia. Hay ofensas tan graves que acarrean castigos sociales y legales. Perdonar no significa eximir a una persona de las consecuencias de sus actos. No. Perdonar significa que la víctima renuncia a odiar, a desearle al ofensor un mal semejante o peor que el recibido. 3. Perdonar no es olvidar. Nosotros somos seres de memoria. Recordamos. Pero sabemos que hemos perdonado cuando podemos recordar una ofensa con dolor, pero ya sin deseo de venganza, de retaliación. 4. El perdón no restaura todas las relaciones. A veces con el perdón se cierra la distancia y se restablece una amistad. Pero hay relaciones que se quiebran sin ningún remedio. Aunque un nexo no se pueda reparar, nuestra obligación espiritual es deshacernos de todo sentimiento tóxico, de rencor y de odio que nos haya causado una ofensa ajena. Finalmente, perdonar no se logra
de la noche a la mañana. El perdón es un proceso que toma tiempo, en el que hay progresos y retrocesos. Jesús enseña que para lograr perdonar, ayuda orar por quien nos ha hecho daño. Y ayuda también entender a quien nos ha ofendido. Es decir, reconocer que el ofensor puede ser una persona ciega, herida, inmadura, sin una conciencia formada. Entender no es justificar el mal, claro que no, pero el entendimiento nos mueve a la compasión, y la compasión es la puerta de entrada al perdón. Hermanos y hermanas, de acuerdo con la ley judía, con las enseñanzas de Moisés, uno debe perdonar a un mismo ofensor hasta 3 veces, pero después puede retaliar, ojo por ojo y diente por diente. Pedro propone perdonar el doble de lo que mandó Moisés, más 1, 7 veces. Pero Jesús nos da una lección asombrosa. Si perdonamos 7 veces, estaremos siendo mejor que Moisés. Pero si perdonamos 70 veces 7, siempre estaremos imitando al mismo Dios. Mi hermano, mi hermana, sea como Dios. Abra su corazón al perdón para estar sano, para ser feliz. Tiene que soltar esa bolsa que carga con odios, rencores y resentimientos. Dios, que nos llama a perdonar, nos concede la capacidad que necesitamos para hacerlo. De Él recibimos perdón. En su nombre debemos ofrecer perdón. No 7, sino hasta 70 veces 7. Es decir, siempre. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces?
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.